Muy buenas tardes, bendiciones a todos los hermanos que nos miran por este video y bendecidos a todos los hermanos aquí presentes. Gracias le damos al Eterno que nos permite siempre llegar a ustedes. Shabbat es el día especial, el séptimo día de la semana, y es el día donde nosotros, por decirlo de esta manera, en nosotros surge esta luz, este deseo de ser uno con Dios, con nuestro Padre Creador, con nuestro Abba Kadosh, porque Él nos ha dejado este mandamiento, que es un mandamiento que incluye bendiciones inmediatas. Por eso hoy nos reunimos como en cada Shabbat para disfrutar de la presencia de nuestro Padre, nuestro Rey, pero también disfrutar de su palabra, porque es su palabra la que nos da forma, es su palabra la que hace el trabajo del alfarero. Sus manos están ya en medio de nosotros a través de su Santo Espíritu prometido a través del Mesías, pero es su palabra la que nos va dando molde, es su palabra la que va trabajando con nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestras exigencias, nuestras malas crianzas. Es el que nos va dando estructura y nos va formando en ese varón o esa varona perfecta que cada uno de nosotros estamos alcanzando cada día. No es una lucha que termina hoy. Es una, como lo decía Pablo, una carrera que todos tenemos que correr y no vamos a dejar de correr hasta el último momento que respiremos. Así que bienvenidos a esta parashá, a este Shabbat. Bienvenidos a compartir con nosotros. Vamos a darle un aplauso todos juntos al Señor por la presencia. Aleluya. Porque su presencia está acá. Hicimos la bienvenida al Rey anoche. Y en esta tarde de Shabbat estamos por estudiar Yisro, Yetro o Jetro. El mismo nombre en diferentes idiomas o en diferentes formas de pronunciación. Pero la porción Yitro o Jetro es una porción que tiene mucha riqueza porque contiene una gran cantidad de mandamientos. Tal vez no es la que contiene más mandamientos, pero es la que contiene los mandamientos más importantes que el Eterno nos ha heredado. Pero sin más preámbulos, vamos a ir hacia adelante. Yitro, para mí, en mi perspectiva personal, es una porción que nos habla de sabiduría, nos habla de justicia, nos habla de entendimiento, pero más que todo de acción. Nos habla de que la persona tiene que buscar no solamente de la presencia del Señor, no solamente de buscar, como dicen muchas personas, la bendición del Eterno, pero es encontrar que dentro de esa bendición nosotros tenemos que hacer algo. No es solamente de recibir, pero es también recíprocamente dar. Es una acción de dar y recibir. Al que más se le da, dice la Escritura, más se le requiere. Entonces, yo decidí ponerle por subtítulo a esta parashat: Yitro, los sabios escuchan consejos. Los sabios escuchan consejos. Y es muy posible que tengamos que hacer una segunda parte. Vuelvo y repito, los sabios escuchan consejos, pero yo quiero ahora que lo pongamos en primera persona. Los sabios escuchamos consejos. Los sabios, vamos a repetir todos juntos, los sabios escuchamos consejos. Porque si nosotros siempre estamos empujando, como dicen en inglés, pushing the envelope, empujando el sobre para que sea otro el sabio, ponemos esa responsabilidad en otras personas, pero realmente la voluntad del Eterno es que todos alcancemos sabiduría. La voluntad de Dios es que todos seamos partícipes activos de sabiduría. ¿Por qué? Porque este mundo no puede cambiar con personas simples. ¡Auch! ¿Suena eso groseramente? Tal vez no, porque es una realidad. El mundo no va a cambiar con personas que se sientan. El mundo no va a cambiar con personas que no hacen. El mundo va a cambiar
con personas que accionan, que hacen. Los sabios escuchan consejos. Y el que escucha consejos, acuérdense que en este contexto yo quiero decirlo de esta manera. Esta palabra que yo estoy utilizando, escuchan, la quiero decir en el contexto de Shema. El que escucha para obedecer. El que escucha para actuar. Eso está connotado o intrínsecamente conectado con el Shema, la oración de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. ¿Qué es lo que está diciendo? Vas a escuchar esta verdad, que hay un solo Dios, que es tu Dios, por lo tanto le tienes que obedecer. Eso es prácticamente una manera de cómo yo quiero que ustedes interpreten este mensaje cuando decimos los sabios escuchan consejos. La siguiente diapositiva, somos un ministerio judeo-mesiánico o judeo-cristiano. Somos prácticamente personas que seguimos la Torah, seguimos la Biblia completa de pasta a pasta y observamos lo que nuestro Mesías Jesucristo nos enseña. Yeshua, el Hijo del Eterno, pero obedeciendo también la Torah. Esa Torah que muchas personas han desechado, no sé por qué, pero nosotros tratamos de observar, estamos aprendiendo, estamos en un continuo aprendizaje. Estos son algunos de los recursos que hemos estudiado o utilizados para preparar este mensaje. Yitro comprende de la Torá, Éxodo 18 del 18:1 al 20:23, profetas en Isaías 6 del 1 al 7:6, Isaías del 6:1 al 7:6 y también Isaías 9 del 5 al 6. El pacto renovado, miraremos Mateo 8:5-20 y 19:16-26. Perfecto. Vamos a hacer una especie de cápsula rápida sobre de qué trata la porción Yitro. Yitro, el suegro de Moshe, oye sobre los prodigios y portentos que Yahweh, ahí me disculpa que me faltó una H, en el nombre del Eterno, hizo por el pueblo de Israel y remonta a encontrarse con Moshe desde Midian hasta el campamento israelita, trayendo consigo a su hija mujer y mujer de Moshe y sus 2 hijos. Moshe recibe a su suegro y lo recibe y lo celebra. O sea, obviamente, imagínense, después de tiempo y encontrarse es un motivo de celebración. Moshe le cuenta al suegro todas las maravillas que Hashem ha hecho, que Yahweh, el Dios de Israel, ha hecho. Imagínense cómo habrá estado ese hombre queriéndole contar a su suegro lo que tanto ha hecho Adonai por su pueblo, por él, a través de él. Yitro, después de ver que tan duro trabajo Moshe está haciendo con el pueblo, aconseja a su yerno nombrar una jerarquía de magistrados, administradores, jueces, líderes de la comunidad para que lo ayuden en la tarea de gobernar efectivamente el pueblo. Moshe solamente legislaría o tomaría cargo en los casos que no se puedan resolver, en los casos que están difícilmente o que están bien reñidos en la comunidad. Los hijos de Israel acampan frente al monte Sinaí, donde son informados que Dios los ha elegido como una nación de sacerdotes. Es una nación santa, que es eterno, que los trajo hasta ese lugar, el propósito de llevarlos a esa casa, a ese templo temporal, porque acuérdense, siempre yo trato de recordárselos y recordármelo a mí también, de que el monte Sinaí no es simplemente un monte en el desierto. Fue el lugar que Dios escogió para establecer allí temporariamente
un templo. Y ese templo está Él sobre la cima del templo. Él permite de que el líder y los líderes del pueblo lleguen hasta cierto nivel y que el pueblo quede en la parte de abajo. Y eso usted tiene prácticamente la estructura de un templo. Lo miramos desde el Génesis hasta en el Nuevo Testamento. Esa es una estructura básica. Las personas responden proclamando que todo lo que Dios diga, ellos lo van a hacer. Moshe recibe instrucción de informar al pueblo de los planes que Yahweh, luego de prepararlos y purificarlos. ¿Qué quiere decir purificarlos? Restringirse de ciertas actividades. Hace un rato platicábamos con la hermana que nos visita hoy, que un familiar de ella, profeta, tenía que apartarse, que se metía en un cuarto a orar y no salía de allí hasta salir a ministrar. Le decían, vamos para acá, ella decía, yo no voy para allá. Le decían, vamos a pasear, no vamos a pasear, yo me quedo acá porque mi trabajo es buscar la cara del Eterno. Entonces, la persona que tiene conscientemente, bien seriamente toma el cargo que Dios le ha dado, va a hacer los sacrificios necesarios, porque ese cargo requiere de que nosotros nos restringamos de ciertas actividades. Pues cuando decimos de que Dios le dice que los prepare, aunque la gente no quiera escuchar estas terminologías, les está diciendo prepáralos ritualmente. ¿Por qué les dice que los prepare? Y estoy utilizando el término ritual porque le está diciendo que no tengan ni siquiera relaciones con sus mujeres, los casados. Eso es una purificación física. Que se guarden, que traten de apartarse de todo lo que pueda ser inadecuado o inaceptable para el Eterno. Y también le dice que laven sus ropas. Es otro también nivel de purificación física. Purificar sus ropas significa hacer tevilá, hacer un bautismo en una mikveh. ¿Okay? Y eso lo que está diciendo el Señor, al restringirse de ciertas actividades y al hacer purificación física, lo que está diciendo, yo quiero que estén limpios ante mi presencia. Que ellos alcancen el nivel mínimo requerido para que un ser humano pueda estar en proximidad ante Dios. Entonces, muchas personas dicen, bueno, ahora en Yeshua nosotros no tenemos que hacer eso. Yo le aseguro que si Yeshua estuviera caminando entre nosotros hoy, Él no tomaría aproximarse al templo o aproximarse a su Padre en una forma, digamos, sin tratar de respetar todas estas estructuras de limpieza o de santidad, porque eso es la palabra correcta, de una procuración de santidad. Entonces aquí le dice, restrínjanse de ciertas actividades, hagan tevilá, y también que laven sus ropas, que estén limpios. Eso habla de acciones, eso habla no de la fisicalidad del cuerpo, de las cosas que están alrededor nuestro, de las cosas que nos cubren o de las cosas que nos cubrimos. El liderazgo es entonces invitado a acercarse con Moshe al tercer día. Yahweh entonces les entrega su instrucción, su Torah. Bendito sea el Eterno. Pues eso, en el sexto día del tercer mes de Sivan, 7 semanas después, diga conmigo, 7 semanas después. Luego de Pesaj, en el éxodo de Misraim, acuérdense que Pesaj, el primer Pesaj, la primera Pascua fue el día que salieron. Es decir, ellos mataron al cordero, pusieron la sangre en las portales o en sus portales, cenaron, se desvelaron y salieron, ¿verdad?, al siguiente día, que es el 15 era el 15 de Nisan. Ahora estamos 7 semanas después, después de haber salido de Misraim, de Egipto. Toda la nación de Israel se reúne al pie del monte Sinaí
Y Dios desciende sobre la montaña en medio de la densa nube, truenos, rayos, humo con sonido de shofar, y manda a Moshe a ascender a la montaña. Y entonces las personas a veces dirán, personas que no saben de que hay exactamente 50 días desde Pesaj hasta Pentecostés, que es Shavuot, y entonces hay 7 semanas. 7 por 7, 49, más el día exacto de Shavuot o Pentecostés, que son 50 días. Dios proclama los Aseret Hadivrot. Diga conmigo, Aseret Hadivrot. Aseret Hadivrot, los 10 mandamientos, mandando al pueblo de Israel a creer en Hashem. Y obviamente creer en Hashem nos iba a ser dificultoso. ¿Por qué? Porque el poder, hay retumbe, hay truenos, rayos, escuchan la voz pero no la pueden entender. Dios está ahí presente, está hablando con Moshe. Y esto nos enseña de que la simple sabiduría, hermano, nos enseña de que aunque a veces no entendamos muchas cosas que se están dando alrededor nuestro, aunque muchas personas no, o nosotros mismos, vamos a centralizarnos a nosotros mismos. A veces podemos ver actividades, situaciones adversas, pérdidas, especialmente en estos tiempos de coronavirus, y no entendemos por qué personas que estaban vibrantes de vida de repente desaparecen. Como también puede suceder un milagro, como puede suceder una gran bendición que no esperabas y se desarrolla. Dentro de uno y dentro de lo otro, en los dos extremos, está la mano de Dios. Si nosotros servimos a Dios, tenemos que tener el corazón abierto y los ojos abiertos, la fe abierta y entendida para extraer de cada una de estas experiencias sabiduría. Voy a repetir eso. Dentro de las dificultades, dentro de las situaciones que estén calmadas, de paz, donde no hay movimiento ninguno, pero también, hermanos, dentro de las bendiciones hay que extraer sabiduría. No simplemente pasar en una emoción inactiva, en una actitud de simplemente yo voy, de un pasajero, esa es la palabra que estaba buscando, no ser simplemente pasajeros, sino ser activos receptores, porque usted puede estar en un bus, vamos a poner ese ejemplo, usted puede ir viajando en un bus, puede ir en un vehículo viajando como pasajero, pero usted va observando los detalles de la ciudad que usted está transitando, los detalles de los paisajes, los detalles de algún paraje que usted está viendo, y aunque usted no lo crea, usted está haciendo asesoramientos, pero hacemos asesoramientos fugaces. Vuelvo y repito, hacemos a veces asesoramientos fugaces. Un ejemplo, usted mira un paisaje mientras va transitando en un vehículo y dice, qué lindo paisaje. Pasó el paisaje, ahí quedó. Usted recibió una satisfacción de ver algo lindo, la creación del Eterno. Usted puede inclusive hacer una oración, bendito sea el Señor que nos ha regalado este planeta tan precioso. Pero cuando usted llega a su punto que usted tenía planeado llegar ese día, tal vez usted, después de ver ese paisaje, no lo tomó tan fugazmente, sino que dijo, wow, verdaderamente Dios nos ha dado un planeta precioso y hoy voy a tomar la decisión de no tirar basura como antes lo hacía. Entonces, usted dejó de ser un pasajero que observa transitoriamente, transitó, miró, dijo, ay, qué bonito, y ya está. No, pero ahora usted hace un asesoramiento interno, dice, me doy cuenta que Dios realmente nos ha regalado algo especial, y dijo, voy a ser mejor tenant, mejor cuidador, mejor rentero, como usted lo quiera poner, mejor administrador de lo que Dios ha puesto. Entonces, hubo
una observación, y a través de esa experiencia, de simplemente hacer un viaje en un vehículo como pasajero, usted derivó, extrajo sabiduría. Porque usted decidió mejorar su calidad de vida, y no solamente la calidad suya, sino de los que están alrededor de usted, a través de una acción simple de ser un mejor administrador. Yahweh, estando Moshe con él en la cima de la montaña, recibe las 2 tablas de piedra con los mitzvot escritos por la mano de Yahweh. Tenerlo a él únicamente como Dios y no adorar ídolos es uno de esos mandamientos. A no mencionar el nombre de Elohim en vano, observar el Shabbat, honrar padre y madre, no asesinar, no cometer adulterio, no robar, no dar falsos testimonios, ni desear la propiedad del prójimo, son prácticamente las cosas que el Eterno les dice al pueblo. Cuando usted lee los 10 mandamientos, cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, estamos tan acostumbrados a leerlos que no solamente decimos, ya me lo sé, yo sé que eso es bueno, yo sé de que yo no hago eso, yo sé de que yo soy una persona que me dirijo bajo esta dirección, bajo estas instrucciones. Usted ya no solamente lo sabe, no solamente lo reconoce, pero usted sabe que ya usted está en moción activada haciendo alguna de estas cosas. O posiblemente puede encontrar de que no está siendo muy observante de algunas de ellas. No se trata de condenación. Se trata de los niveles que vamos progresivamente alcanzando nosotros. Tenemos que caminar progresivamente. No lo vamos a adquirir todo en un solo momento, pero simplemente nos damos a la tarea de ir poco a poco. Un paso hacia adelante, vamos adquiriendo más obediencia y más aplicación. Entonces, no está transitoriamente. Usted sigue extrayendo sabiduría a medida que usted va creciendo en ese proceso. Acuérdese, el sabio escucha consejo. Muchas personas pueden decir, el pastor está repitiendo lo mismo o está mencionando algo parecido a lo que habló hace un año o hace 6 meses. El sabio escucha consejos. Yo me recuerdo cuántas veces mi madre me repitió muchas veces muchos consejos. Y yo le decía, mamá, pero ¿por qué me lo repites tanto? Mi madre se fue ya con el Señor, el Eterno la tenga en gloria, pero sé que todas sus enseñanzas fueron efectivas. Por 2 semanas le he dicho a mi hijo, mueve el carro. Él tiene carro nuevo, bueno, no nuevo, pues el carro que le heredó su padre, pero si no lo mueve, van a pensar que es un carro que está abandonado, pueden venir y recogerlo y llevárselo. Y muchas veces los hijos pueden decir, no va a pasar, a mí no me va a pasar, no es que por pereza, no es que más tarde, no, mañana. Y después pasan los días, no me va a pasar y de repente puede suceder. Entonces, el sabio escucha consejo. Si te lo están repitiendo 3, 4 veces tus padres, es porque hay una sabiduría intrínseca que te profundiza un entendimiento que si no lo haces, te vas a dar cuenta y lo vas a lamentar. ¿Cuál es el objetivo de someternos y exponernos al vituperio? ¿Cuál es el objetivo de ser voluntarios para que te metan a la cámara de trituración? No es necesario. El pueblo dice a Moshe que la revelación, ¿a qué se refería? La voz, los truenos, la presencia, era demasiado fuerte. Era demasiado fuerte para soportarla. Ay, papá, no me lo repitas. Ay, mamá, no me lo repitas. Ya, me aturde que me lo estés diciendo. A veces, en este caso, estamos viendo cómo el pueblo está diciendo, ¿sabes qué, Moshe? Es tan fuerte la voz de Dios, nos da miedo, nos da pavor, parece que nos va a matar. Nos vamos a quedar muertos acá. Pues a veces
En comparación, no en una comparación exacta, pero a veces los hijos se quejan de que los padres repiten mucho, que los padres lo tienen aburrido, que los padres, ¡ay, ya me tiene harto! Algunos a veces te dicen, me voy a ir de la casa por los consejos. Por los consejos. ¿Te vas a ir de la casa? ¿Te vas a molestar? ¿Te vas a impacientar por el consejo que gratuitamente la escuela de vida que una persona sabia te está transfiriendo gratis? Cuando tú vas a la escuela y tienes que pagar miles de dólares para que te eduquen. Y a veces no queremos recibir la sabiduría de los padres. Hoy en día hay la palabra, Dios mío, ayúdame, estoy buscando una palabra específica. Hay ok, a ver si no la encuentro. Hay un efecto, esa es la palabra, era más sencillo de lo que pensaba. Hay un efecto. Modernamente los hijos han avanzado en un entendimiento tecnológico mucho más grande, mayor del que nosotros tuvimos. Un entendimiento de la tecnología, un entendimiento no solamente de tecnología de computación, tecnología de diferentes niveles. Entonces eso les da al joven de hoy una seguridad mucho más allá de la que ellos realmente deberían de adoptar, porque a veces piensan que porque si los padres no han adquirido ese conocimiento, simplemente son ignorantes. Pero no se dan cuenta que esto es cuestión de tiempos. Nosotros vivimos en un tiempo, los hijos hoy viven en otro tiempo. Y en aquel tiempo era completamente ausente de los niveles de tecnología que se han adquirido ahora. Entonces, el hecho de que nosotros como personas de otra generación no tengan los conocimientos de tecnología que tenemos hijos de hoy, no significa que seamos más ignorantes. Significa que no tuvimos la facilidad de alcanzar estos niveles o de entenderlos como ellos lo están entendiendo. Entonces, es aquí donde hay una polarización a veces en los hogares, porque los padres están hablando en un idioma que a veces los hijos dicen que es arcaico. Entonces, cuando los padres le hablan y los hijos responden, los padres dicen, estos creen que son más sabios que nosotros. Entonces, hay una polarización. Y esta polaridad, tal vez la mejor palabra, puede crear abismos. Y es aquí donde tanto una generación como la otra debemos de extraer la sabiduría. No importa, porque uno de los mandamientos que nosotros acabamos de leer, que no se nos debe de olvidar, es que tenemos que honrar a tus padres, tenemos que honrar a la madre. Y no importa si ellos carecen del nivel de entendimiento de la sabiduría tecnológica de hoy día, tenemos que mantener ese respeto. Tenemos entonces que extraer la sabiduría, que aunque tengamos una sabiduría mayor en esta área, no necesariamente sobrepasamos. Y Yeshua lo sobrepasamos a la autoridad. Yeshua lo dijo de esta manera. Le debe de ser, estoy parafraseando, suficiente al alumno ser como su maestro. También, ¿verdad? Poniéndolo en otros aspectos. Entonces, el hijo también debe de ser lo suficientemente sabio para aceptar la autoridad de su padre. El empleado, el siervo también debe de ser lo suficientemente sensato para entender que no es sobrepasar al jefe lo que le va a dar la victoria o el enriquecimiento o le va a hacer mejor. No se trata de eso. Se trata de que aunque nosotros ocupemos nuestros lugares respectivamente, nosotros al mantener ese lugar, lo que muchas veces la sociedad por un error en nuestras actitudes, por un error, hermanos, por enojos sociales, porque tal vez mi jefe se cree gran cosa, porque
él tiene más dinero y yo soy el empleado. Entonces, no se trata de que ahora tú te saques las loterías y ahora lo vayas a tratar de avergonzar a él, porque ahí no se termina el problema. Lo que Yeshua quiere es que entendamos, es que tu sabiduría está en saber que aunque tú alcances un nivel más alto de entendimiento que ese jefe, que ese padre, que ese maestro, tú mantengas tu lugar, reconociendo que las primeras letras las aprendiste con tu papá, que las primeras lecciones las aprendiste con tu maestro, que el que te dirigió a aprender ese negocio fue el dueño del negocio. No importa que adquieras más conocimiento, porque realmente el maestro que verdaderamente es un maestro quiere que su alumno lo sobrepase. Ese es el verdadero maestro. No que no retener al pupilo, sino catapultar al talmid, al estudiante. El pueblo dice a Moshe que la revelación, voz, truenos, presencia, es demasiado fuerte para soportarla. Y que él, que sea Moshe el que reciba la Torah de Dios, y él se las dé a ellos. Aquí hay una lección que a veces la pasamos por arriba. Yo sé que todavía no hemos leído de la Torah. Estamos haciendo un repaso. Pero hermano, fíjese bien, lo voy a volver a leer porque no sé si lo están viendo. El pueblo le dice a Moshe que la voz, los truenos, la presencia, o sea, la revelación. Dios se está revelando por primera vez al pueblo. A ningún pueblo se ha revelado de esta manera a Dios. Por primera vez, un grupo gigantesco de 2,5 millones de personas están escuchando la voz de Dios, no la entienden. Están viendo los truenos, están viendo los relámpagos, están viendo la presencia gloriosa del Eterno en la tierra. Y ellos dicen, es demasiado, recíbela tú. Hace un rato también platicábamos de que a veces hay personas que se acercan a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios y le dicen que, ay, yo quiero lo que usted tiene, yo quiero que Dios me dé lo que usted tiene. Hay un sacrificio, hay un precio que pagar, hay una búsqueda. Yo no estoy tratando de ser tradicionalista, es una verdad. Nadie puede llegar a ser un gran maestro si no estudia. Pues hay que desvelarse, hay que pestañear bastante sobre los libros. Entonces, hay personas que a veces quieren la gloria, quieren las bendiciones, quieren la revelación, pero le dicen a otra persona, no, tú tráenos la revelación, ¿verdad? Tú recíbelas y después nos las das. Pero después se quejan cuando la persona, el maestro, el pastor, el líder de esa congregación avanza, prospera, bendice. Porque si la presencia de Dios, si yo como aquel siervo que le dijeron, ¿sabes qué? Useas puso la mano sobre la arca del pacto, queriendo detenerla porque creyó que se iba a caer. Quiso hacer una bendición, quiso hacer algo, pero no le correspondía el tocarle. No era un sacerdote. ¿Qué pasó? Se murió. Entonces ahora el rey David está entristecido y dice, wow, ¿qué hago? Yo hice las cosas mal, porque él no tenía que haber transportado de esa manera el arca. Se le olvidó que tenía que ser con sacerdotes. Entonces la mandó. ¿A dónde? ¿Dónde está el siervo? Obed Edom. Entonces, ¿qué pasa? Este siervo, ¿ok? Él la tiene por varios meses en su casa y mientras está la presencia ahí, la bendición cae sobre él, cae sobre sus hijos, cae sobre todas las cosas de su casa. Entonces, a veces las personas miran de que la búsqueda de Dios no la comparan con ese pasaje bíblico. Si tú estás buscando la presencia de Dios, es que tienes el arca dentro, tienes a Yeshua, que es el mera arca dentro de tu vida, lo estás buscando, lo estás procurando, lo estás dispersando, lo estás compartiendo. Entonces empieza a prosperar todas las áreas de tu vida. Entonces la gente mira la prosperidad, pero no mira el envolvimiento, que te estás involucrado en la obra. Pero, no, tú recíbela y pásamela a mí. Se asemeja a aquellas vírgenes insensatas que quisieron pedir de regalado la mitad del aceite de sus amigas sensatas. No puede ser así. Por eso digo, la sabiduría
surge cuando las sensatas le dicen, ¿sabe qué? Si yo te comparto, nos vamos a quedar sin aceite nosotros y también ustedes. ¿Quién va a entrar? Nadie. Mejor vayan ustedes y compren. Y a veces hay gente que dice, uy, qué agarrado que es esta persona, no quiso compartir conmigo. No es un creyente verdadero, no es un cristiano, no es generoso, no. Hay momentos en la vida que nosotros tenemos que hacer un punto, poner un punto diacrítico, es decir, un punto de diferencia. ¿Cuánto es la generosidad? El momento de ser generosos y cuánto es un momento que nosotros debemos de actuar de acuerdo a la palabra. Porque Dios es exigente, acuérdese. Aquella persona que decidió esconder su talento, porque dijo, Señor, mira, me entregaste este talento, pero como yo sé que tú eres exigente, pues yo preferí enterrarlo y entregártelo exactamente como tú me lo diste. ¿Y qué le dijo él? Eres un siervo insensato. Entre paréntesis, haragán. Si sabías que yo era exigente, debiste haber puesto esto en el banco para que generara intereses. Y hay personas que no quieren ponerlo en el banco. En el banco no se está refiriendo al banco de dinero. Se está refiriendo, acuérdense que una vez Yeshua habló que no pongamos dinero acá en la tierra, en los bancos de la tierra, porque ahí hay orín y hay corrupción, polillas, sino que lo invertamos en las cosas del cielo. A eso es lo que se está refiriendo. ¿Por qué este talento que yo te di de compartir la palabra, no tienes que ser predicador? Habla a tu familia, habla a tus amigos. Donde quiera que vayas, glorifica a Dios. Que se den cuenta que eres un siervo. Que se den cuenta que eres un siervo. Y la gente ni siquiera eso quiere hacer. Estás escondiendo el talento. Porque de gracias recibiste, gracias tienes que compartir. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hay personas que quieren la revelación, pero no quieren el precio a pagar. Y es aquí donde la sabiduría, es aquí cuando la sabiduría tiene que abrirnos los ojos. ¿Sabe cómo empezamos a ser sabios? Cuando lo que conoces lo aplicas para beneficiar tu casa, tu comunidad y tu vida. Si no lo aplicamos para afectar esa inmediata urbe o ese círculo inmediato, mejor, es un poco difícil que podamos hacer utilidad de esa bendición. Aleluya. Aquí, no sé por qué, no me salieron las letras bien correctamente, así que vamos a estudiar, vamos a empezar entonces a leer de la Torá y vamos a hacer la oración. Baruch et Adonai HaMevorah, Baruch Adonai HaMevorah leolam va'ed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Harbanu Mikol Ha'amin, Ben Atalanu et Torato, Baruch ata Adonai Notem HaTorah. Bendito es Yahweh, bendito es Él, bendito es Adonai, por siempre será. Bendito es Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos encontró entre todas las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Gracias, Padre, por toda la Biblia, por la Torah, los profetas y el pacto renovado, Nuevo Testamento. Aleluya. Entonces, Éxodo 18, y Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moisés, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Escuchó, dice la Escritura, que Yitro, sacerdote de Midian, oyó todo lo que Elohim había hecho.
Pónganle atención a eso. Verso 2, y Jitro, suegro de Moisés, tomó a Zipora, o Séfora, mujer de Moisés, después de haber sido enviado a su padre, es decir, después de que esos hijos fueron enviados, con su esposa fueron enviados a Jitro, y a sus 2 hijos. El nombre de uno de esos hijos era Gershom, porque dijo, ¿verdad? Cuando se le puso el nombre forastero, he sido en tierra ajena, dijo Moshe, por eso le puso Gershom. Y el nombre del otro hijo era Eliezer, porque dijo, cuando dice porque dijo, se está refiriendo a Moshe, el Dios de mis padres es mi ayuda. Eliezer significa Dios es mi ayuda. Y me libró de la espada de Faraón. Y Jitro, suegro de Moshe, llegó con los hijos y la mujer de este a Moisés en el desierto, donde habían acampado junto al monte de Dios. Estaban todavía frente al Sinaí. Y dijo a Moshe, yo tu suegro Jitro vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Entonces Moshe salió a recibir a su suegro y se postró y lo besó y se preguntaron el uno al otro por su salud, es decir, se saludaron. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Y entraron en la tienda. Un encuentro natural, un encuentro normal. Relató entonces Moisés a su suegro todo lo que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Esto es importante, porque él está hablando a un sacerdote que es de Madián, que posiblemente conocía de Yahweh de oídas. Posiblemente, pero acuérdense, Jitro era un sacerdote pagano. Él tenía diferentes deidades. Entonces, es importante porque cuando Moisés le está platicando, no le está contando, le está testificando a su suegro. Hay algunos eruditos que piensan de que fue, fíjense bien, Jitro el que le testifica a Moisés mientras él estuvo cuidando ovejas, sus ovejas como su hijo, ¿verdad? Político, le dio a cuidar ovejas Jitro a Moisés, que mientras él estuvo esos 40 años en Madián, él le testificó de Yahweh. Yo encuentro que es muy posible de que Jitro conocía de oídas del Dios de Israel, pero no que era una deidad importante para él, ni mucho menos que fuese a testificar en pro de él. Entonces, vuelvo y repito el verso 8. Relató entonces Moisés a su suegro todo lo que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, todas las adversidades que le habían sobrevenido en el camino, o sea, todo lo que el Faraón, todas las dificultades que habían experimentado y cómo Yahweh los había librado. Y se regocijó Jitro de todo el bien, y se regocijó Jitro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Y Jitro exclamó, fíjense bien, después de haber escuchado, dice, bendito sea Yahweh que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón. Él ha librado al pueblo de mano de Egipto. Ahora sé que Yahweh es mayor. Ahora vengo a entender. Ahora me cae el 20. Ahora, después de escuchar tu testimonio, me vengo a dar cuenta de que Yahweh es mayor que todos los dioses. Pues en aquello en que se ensoberbecieron, Él prevaleció contra ellos. Yo enseñé hace un par de años atrás, o quizás 2 o 3, no me acuerdo, sobre este punto. Primeramente de que hay una conversión de parte de Jitro en ese momento. Hay una conversión porque él mismo empieza a alabar a Dios. Y lo reconoce y dice, verdaderamente este es el Dios verdadero y único. O sea, este Dios mayor que todos los demás. ¿Ve? Y entonces, al mismo tiempo, cuando le está diciendo, está exclamando, bendito es Yahweh, que los libró, porque estos ídolos se ensoberbecieron, y algunos de los sabios de Israel dicen, bueno, si él está utilizando esta terminología es porque él sirvió, esto es algo que no sé, te lo dice la Biblia, pero te lo dicen
los escritos extrabíblicos de que Job, Balaam y Jethro sirvieron a Moisés. No voy a entrar en detalle de eso porque eso está en ese video de hace un par de años. Entonces, ellos sirvieron en la corte de Egipto. Entonces, ¿cómo podía él testificar de que estos dioses se ensoberbecieron a ese nivel de entendimiento como lo está especificando? Es porque él sabía de los dioses de Egipto. Y él había vivido en Egipto y había huido de Egipto. Había también escapado del alcance del faraón. Y ahora él también podía entender la gran obra que Dios había hecho con la liberación de un pueblo tan grande. Entonces dice la última, él, refiriéndose a Dios, prevaleció contra ellos. Hermanos, el poder del conocimiento trae sabiduría. Conocimiento, simplemente conocimiento, no es sabiduría. Con el conocimiento nosotros tenemos que extraer entendimiento. Y con el entendimiento que nosotros obtenemos del conocimiento, empezamos a implementar ese entendimiento de acuerdo. Acuérdense, muchas personas pueden recibir una información, pero usted la va a percibir de una manera, la otra persona la puede percibir de otra manera. Y eso es lo que se llama, a ver si encuentro el término, si no, lo puedo poner de esta manera. Es prácticamente de acuerdo a su realidad. Es prácticamente, usted recibe el entendimiento de acuerdo a la realidad. Usted va a entender algo que se le estima. Cuando usted va a una clase, usted va a entender esa lección de acuerdo a las herramientas que usted ya ha construido de entendimiento de ciertas cosas. Si la otra persona tiene otro nivel, lo va a entender a diferente nivel. Entonces, pero una vez que empezamos a aplicar, a seguir las instrucciones, nos vamos dando cuenta qué es lo que trabaja y qué es lo que no trabaja. Y a veces nosotros, aún de esa instrucción, podemos, como hicieron los sabios de Israel, de algunos de los mandamientos, Dios dijo, esto se tiene que hacer de esta manera, esto no es cambiable. Hay otros mandamientos que se hicieron y que también los sabios agregaron ciertas otras ordenanzas que derivan de esos mandamientos. Y después, a través de la implementación de la nación, de la vida cotidiana, se dieron cuenta que aunque no eran mandamientos de Dios, dijeron, esto necesitamos regularizar eso, e hicieron mandamientos de hombres también, pero estoy hablando de mandamientos para estructurar una nación. No estamos hablando de mandamientos religiosos. Entonces, es como lo he mencionado en otras ocasiones, hay leyes federales, hay leyes estatales que no necesariamente aplican recíprocamente, y hay leyes del condado y hay leyes en la ciudad, ordenanzas de la ciudad. Entonces yo no sé por qué la gente puede ver esa estructura en las cosas normales de la vida, pero a veces no pueden aplicar esas cosas con la escritura. Entonces es importante que entendamos esto. Aquí el punto que yo quiero llegar explicando todo esto es que este varón escuchó un testimonio. Escuchó lo que estaba diciendo Moisés. Y él lo dijo, ¿sabes qué? Suena fantasioso, suena fantástico, suena tan tremendamente increíble que no sé si creerte. No, obviamente él sabía de que su yerno era una persona de reputación, una persona responsable, un hombre de Dios, un hombre que estaba buscando cómo marcar una diferencia. No estaba tratando de engañarlo ni estar tratando de hacerse famoso, sino de que este hombre escuchó con atención. Es más, dejó su lugar en Madián y se acercó al área donde estaba Moshe. Lo fue a buscar porque escuchó y empezó su deseo de entender lo que estaba sucediendo. Escuchó el testimonio e inmediatamente dijo, verdaderamente,
Dios es el verdadero Dios. Perdón, Dios es mayor que todos los dioses. ¿Y qué dice el proverbio? Que el principio de sabiduría es que el temor a Dios. El principio de toda sabiduría es el temor reverencial a Dios y conocer al Santísimo, conocer a su ungido, es verdadera inteligencia. Entonces, wow, la sabiduría de Jethro, él era un hombre sabio, dentro de su conocimiento, dentro de lo que él era, un líder, un sacerdote, pero ahora entendemos que su sabiduría, de acuerdo al conocimiento de Elohim, de acuerdo a la justicia de Dios, comienza en el momento que él reconoce al Creador como el verdadero Dios. No se quedó inactivo, no se quedó sin hacer algo, no se quedó diciendo con una información, sino que decidió actuar. ¿Por qué decimos que decidió actuar? Entonces Jethro, dice en el 12, suegro de Moisés, tomó holocaustos y sacrificios para Elohim. Es decir, este varón dijo, yo no voy a perder momentos, yo no voy a perder el tiempo, tengo que ir y hacer holocaustos a Elohim. Y llegó Aarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Elohim. Déjame explicarle algo. Quizás tal vez no tan acentuado como lo hacían en el primer siglo, en el tiempo de Yeshua, o como cuando Pablo tuvo que regañar a Pedro porque estaba haciendo diferencias de personas en aquel momento. Pablo regañó a Pedro, dije, ¿verdad? No lo dije al revés, a veces me pasa que digo Pedro por Pablo. Pero lo vemos, ¿verdad? Como él lo aproxima y le dice, ¿por qué estás haciendo eso? Cuando no vienen los de Jerusalén, que son un poco más ortodoxos, estoy parafraseando, cuando no vienen, te sientas a comer con los gentiles, pero cuando vienen los ortodoxos, los creyentes en Yeshua, más ortodoxos, que están apenas saliendo de la ortodoxia y todavía son bastante exigentes, entonces te apartas de ellos y no quieres comer con ellos, estás haciendo diferencia de personas. Pero en este momento yo lo que quiero que usted entienda, que cuando Jethro acepta a Elohim y quiere ser parte de ese pueblo, tuvo que hacerse circuncisión. Después ir a dar el servicio para sacrificar holocaustos al Eterno, para que se sentaran a comer con él. ¿Me están entendiendo? Que él fue más allá. La Biblia no te lo explica, pero hay un entendimiento intrínseco cultural que tenemos que extraer. Entonces, no vemos el nivel de deseo de ser partícipe de esta bendición. A veces de las personas miramos nada más el trabajo final, la obra final, pero este hombre tuvo que pasar ese proceso. Es decir, cuando creíste en Dios, cuando creíste en aquel Yeshua HaMashiach que te salvó, que te está demostrando al Padre y te dice, si me amas, cumple mis mandamientos, entonces tienes que ir más allá de simple decir, yo soy cristiano. Tienes que ir más allá de decir, soy un judeo cristiano y creyente. Es el nivel de tu sacrificio o de tu envolvimiento, porque sabes que ser seguidor de Yeshua envuelve intrínsecamente, automáticamente tener que sacrificar muchas cosas de la vida. Pero muy pocas personas están dispuestas a hacer ese sacrificio, a hacer esos cortes de calidad, a hacer, como dicen, controles de calidad. Y sucedió el día siguiente que Moshe se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moshe todo lo que él hacía para el pueblo, dijo, ¿qué es esto que estás haciendo con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo se presenta ante ti desde la montaña, desde la mañana, hasta la noche. Y respondió Moshe a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim.
Cuando tienen un asunto, vienen a mí y yo juzgo entre un hombre y su prójimo y les doy a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Ustedes saben de que esta fórmula es desde la antigua Mesopotamia. Esta fórmula viene desde los principios de todas las civilizaciones. Esto no era que Moisés estaba inventando algo nuevo, así lo hacían desde Mesopotamia, desde el tiempo de Hammurabi y muchos otros líderes soberanos de las diferentes civilizaciones antiguas. De esa manera es que se hacían. Y él estaba aprendiendo cómo entender y cómo aplicar adecuadamente la Torá que Dios le estaba a punto de entregar. Porque Dios les estaba dando instrucciones, ¿me entiende?, en diferentes formas, pero todavía la Torá no se había entregado como una fórmula, como las 10 palabras. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero ya Dios le había dado instrucciones. Entonces, y respondió Dios a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tienen un asunto, yo juzgo entre uno y el otro y doy a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. ¿Se da cuenta? Ya Dios les había dado estructuras, instrucciones. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no es bueno lo que tú haces. Desfallecerás no solo tú, sino que el pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti. No le está diciendo demasiado pesado para ti, tú no lo puedes hacer, eres poca cosa. Él no le está diciendo eso. Lo que le está tratando de decir es que para una sola persona es demasiado. Es imposible que lo vayas a abarcar todo. El que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho. A veces queremos hacerlo todo, no se puede. Porque vamos a desfallecer, vamos a ser inefectivos. Entonces aquí, dice el 19, oye ahora mi voz. Santo es el Señor. Hijo, hazme caso. Oveja, mire lo que le voy a decir, creo que es el Espíritu de Dios. Creo que es la palabra, la voluntad del Eterno. Sabes que tengo mucho más experiencia que tú. Escúchame. En esta área, estoy poniendo ejemplos, que usted se puede encontrar en circunstancias en la vida, que usted se puede encontrar con él, y a veces la gente por orgullo, ay, este que se cree, este que me quiere decir con que yo tengo más experiencia que tú. No, escucha, el sabio escucha el consejo. Diga conmigo, el sabio escucha el consejo. No podemos desechar los consejos, hermanos. ¿Sabe que usted puede obtener sabiduría hasta del enemigo? Usted sabe que los generales militares en el campo de batalla están viendo cómo se comporta el enemigo. Y de acuerdo a esos movimientos, él estrategiza y hace un mejor plan de acción. Usted sabe que los boxeadores miran cómo el boxeador, el contrincante con el que se van a enfrentar hoy sábado, ¿verdad? Porque así es el mundo, boxean los sábados. Mira por meses cómo ese otro boxeador ha vencido a sus contrincantes, cómo se mueve, por donde la derecha, por donde la izquierda, por donde está el jab. Lo estudian por completo para saber cómo aproximar la situación. Los jugadores de fútbol hacen lo mismo. Pueden hasta anticipar cómo se va a mover el contrincante en el campo de juego. Y eso nosotros no queremos ver. Estas cosas para aplicarnos en nuestra vida espiritual. Oye ahora mi voz. Te aconsejaré y Elohim sea contigo. Yo te voy a aconsejar. Y a mí me gusta en esta versión porque y de que Elohim sea contigo. Ya tú. Escucha mi consejo. Espero que Dios, oro que Dios te lo confirme, que Dios está contigo. Representa tú al pueblo ante Elohim y lleva tú el asunto ante Elohim. Representa tú al pueblo ante Elohim y lleva tú los asuntos ante Elohim. Todos los asuntos no.
las cosas dificultosas de nivel de nación. Las peleas entre la propiedad, entre dos personas, las peleas de familia, las cuestiones sencillas, eso no es para que un gobernante esté involucrado en esas cosas. Y a veces nosotros como padres de familias, como líderes, estamos tratando de meter nuestros 5 gramos de nuestra presencia en cada asunto y no debe de ser así. Hay cosas que a veces hay que dejarlas que pasen porque se asientan solas y hay cosas que se necesitan que uno las atiende inmediatamente. Ok, vamos acá, ya vamos a terminar. Con la sabiduría se establece un requisito, hermanos. Aquel que la posee debe responsablemente compartirla. Aquel que tiene sabiduría responsablemente la tiene que transferir, la tiene que compartir, transmitirla, resembrarla. Si no, esa sabiduría que usted tiene, que es valiosa, se va a morir con usted. Y eso es como que un árbol le dé frutas, pero que no tenga semillas. Y usted dice, wow, estas son las mejores manzanas, estas son las mejores peras del mundo, qué cosa más rica, yo no he probado este tipo de fruta en ninguna parte del mundo, este árbol, pero no tiene semillas, pues entonces no se puede reproducir. Por eso es importante que nosotros nos miremos, los sabios se ven a sí mismos como árboles. Porque si no te ves como árbol, no te vas a concientizar. Vuelvo y repito, si no te ves como un árbol de justicia, si no te ves como un árbol frutal, si no te ves como un árbol de Dios plantado en este mundo para que des fruto, mucho fruto en abundancia, pues entonces no te vas a concientizar cuál es tu contexto, cuál es lo que Dios quiere hacer en tu vida para afectar a los que están a tu alrededor. Pero tiene que haber semillas. Esa semilla, es muy bueno que muchas personas disfruten de los frutos que compartimos, que extendemos. Es tremendo que la gente pueda decir, wow, qué tremendo hermano, qué tremenda hermana, qué generoso, qué persona, cómo se da el Eterno. Pues es bonito todos esos reconocimientos, pero que tu sabiduría se siembre en otra vida es importante. Porque tiene que haber más fruto. Entonces, si ese fruto es bueno, si tu fruto es bueno, se tiene que reproducir. Tienes que buscar cómo reproducirlo. Es una responsabilidad comunitaria. Debe de ser una cosa que te impulsa, una cosa que te motiva, una verdad que tienes que tener bien clara. Que tú tienes una responsabilidad comunitaria. Cuando eres sabio, compártete. El sabio es responsable y esto tiene implicaciones de acción. Tienes que hacer. Voluntad. No busques que alguien te dé gasolina. Tienes que producir tu propia gasolina. Con ayuda del Eterno, obviamente. Tienes que ser líder. Tienes que buscar cómo lidiar, cómo dirigir a otras personas. Tienes que apoyar a aquellos que están caídos, a aquellos que están sin fuerzas. Tienes que procurar la unidad. Unidad. ¿Cuánta falta nos hace en estos días? Especialmente el cuerpo de Yeshua necesita unidad. Nosotros deseamos unirnos con todas las personas que creen en Yeshua, obviamente, y con nuestros hermanos judíos, que entendamos que Dios ha estado trabajando por 2000 años en estos dos campos y que se ha ganado con errores y sin errores, hermanos, porque esa es la verdad. Mucha gente ha cometido muchos errores y horrores, pero estamos acá, en este momento, y tenemos que procurar unidad. Amar a nuestros hermanos judíos y oremos para que ellos también nos amen. Porque de los dos pueblos, Él va a ser uno, dice la Escritura. Entonces, tener sensibilidad por el dolor ajeno. Hay muchas personas que tienden a cuantificar si algo es importante o algo no es importante.
Si se murió una persona famosa, pues es importante. Si se murió una persona del barrio, era nada más don Chunchito. No, esa persona tiene un valor importante para su familia. Tenemos que ser sensibles y no tratar de cuantificar el dolor ajeno, el amor ajeno o las necesidades ajenas, porque si te extraes de esa realidad y dices, bueno, pues a mí no me va ni me viene, pues obviamente no vas a sentir nada, pero el hecho es que como creyentes estamos mandados. Fíjense bien, mucha gente dice, es que todo eso te tiene que nacer de amor. No. El amor es responsabilidad. La fidelidad se tiene que aprender, se tiene que practicar, es una de esas acciones que nos tenemos que refrenar para poder ser fieles. Tenemos que refrenar otras actividades que no cultivan la fidelidad para engendrar fidelidad. Entonces, tenemos que ser sabios. La sabiduría, entonces, es el punto número 7 que viene después, que aplicamos estas áreas. Es lo último. Entendemos que somos sabios cuando hemos accionado, hemos puesto voluntad en la vida, hemos liderado nuestra familia, nuestra gente cercana, hemos apoyado a los necesitados, hemos traído unidad, hemos sido sensibles a las necesidades ajenas. Entonces sabemos que hemos adquirido sabiduría. Y esto es el mapa que el pueblo de Dios salió de Egipto entre comillas, algunos pensaban que estaban en abundancia, como en algunos pasajes hemos estudiado, que se quejaron de que tenían abundancia, hasta carne, decían, en Egipto cuando empezaron a experimentar las dificultades del desierto. Pero miramos el mapa, la línea de trayectoria, aquí casi no se puede observar por el color, pero hay una línea y después pasa esa línea, ¿verdad? El Golfo o el Mar Rojo o Mar de Juncos y pasan al otro lado a Saudi Arabia o Arabia Saudita. Ni Jitro ni ninguno de nosotros podemos o debemos quedarnos inertes. Ninguno de nosotros nos podemos quedar con las manos cruzadas, hermano. ¿Y qué hace? ¿Qué hacemos? No sé. Ninguno de nosotros, ni Jitro, se quedó con las manos cruzadas. Entonces nosotros, porque él pudo decir, pues este no es mi Dios. ¿Me está entendiendo? Es el Dios de Israel. Él pudo aplicar la particularidad del regionalismo y el separatismo, que mucha gente dice, pues que yo no soy de México, yo soy de Puerto Rico, yo no soy de Puerto Rico, soy de Nicaragua, yo no soy de Nicaragua, soy de Brasil, yo no soy de Brasil, soy de Argentina. Bueno, si usted se pone con esa actitud, usted se va a separar siempre. Pero en el mundo que viene, el mundo por venir, el mundo que va a traer el Mesías, es un mundo sin fronteras y regionalismos. Es un reino. Entonces ahora, ni Jitro ni ninguno de nosotros podemos o debemos quedarnos inertes siendo el mismo o haciendo lo mismo. Hermanos, usted tiene el potencial de hacer muchas cosas. Y en las manos de Mesías, en las manos del Eterno, usted va a hacer grandes cosas. Hashem es un Elohim de acción y generosidad. Ahora escuche bien esto. La generosidad más grande no es compartir riquezas monetarias o materiales. Es compartir conocimiento. Es compartir conocimiento. Fíjate que como padre de familia, es lo primero que compartimos con el niño que viene, el hijo que nace. Desde la cuna, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es un proceso de transmitir conocimiento. Entonces, por eso Adonai llevó al pueblo al Sinaí y les entregó su sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? La Torah de Yahweh, Hashem. Existe un gran potencial de sabiduría, liderazgo, consideración y sensibilidad en el carácter de Jitro.
Si bien era cierto que Jethro fue un sacerdote de deidades paganas, también fue muy cierto que Dios lo escogió para un tiempo exacto. Mi pregunta en este momento, ¿no crees que en este momento de pandemia es el momento exacto para que empieces a brillar con lo que Dios te ha dado? ¿No crees que este es el momento? Hace un momento la pastora comentaba y decía, bueno, una de las cosas que aprendimos a hacer en la pandemia fue el pan de jala. No era que no sabíamos hacer pan, pero el pan jala lo empezamos a hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Extraímos de algo que era bien difícil de estar pasando. Empezamos a hacer cosas que en nuestro entender agradan al Eterno. Empezamos a aprender a hacer cosas mientras estábamos en casa. Algunos no hemos hecho tanto ejercicio como debiéramos. Pero hay muchos que decidieron hacer ejercicio en casa. Hay otros que decidieron montar negocios desde su casa. ¿Me está entendiendo? Que dentro de lo que estás viviendo, el sabio escucha consejo. ¿El consejo es qué? El consejo de la vida. ¿Necesitas que alguien te hable consejos al oído? O tal vez que Dios te hable al espíritu. O que empezaste a meditar y a escuchar el consejo a través de observar qué necesidades hay en tu vida en ese momento y decidiste, voy a hacer algo acerca de esto, porque ahora tengo el tiempo. A través de lo que estés transitando, no seas simplemente un pasajero, dijimos, escucha el consejo de la vida, escucha el consejo de Dios, escucha el consejo de los que tienen tu mejor interés en mente. Si bien era cierto que Jethro fue un sacerdote de deidades paganas, también fue muy cierto que Dios lo escogió para un tiempo exacto para aconsejar a Moshe. ¿A quién estás aconsejando? Tú tienes sabiduría, pueblo de Dios. Todos nosotros, todos ustedes tienen un talento, una capacidad. Yo no puedo hacer lo que tú puedes hacer. Quizás tú no puedas hacer lo que yo puedo hacer, yo lo sé. O de la manera que yo lo sé hacer. Pero el punto no es que seamos copias clonadas uno del otro, pero que seamos copias verdaderas, de obedientes de la Torah del Eterno. A Él es a quien tenemos que imitar, a Yeshua HaMashiach. ¿A quién estamos aconsejando? ¿Nos estamos aconsejando a nosotros mismos para comenzar? ¿Con qué? ¿Con tus propios consejos o con la palabra del Eterno? ¿Con tus propios deseos conflictivos de que no has adquirido lo que querías en la vida y estás enojado con el perro, con el gato y con el garabato porque simplemente no has adquirido? ¿O vas a escuchar lo que dice Dios, que tú puedes? No estoy tratando de hacer un mensaje de ánimo ni de consejería, de autoayuda, pero la verdad es que la Torah nos anima a corregir lo que tenemos que corregir. Solamente en la corrección podemos avanzar. Solamente en la corrección o en la autocorrección podemos avanzar. Entonces, si bien era cierto que Jethro era un sacerdote de deidades paganas y decidió convertirse a Yahweh, Dios lo escogió en un momento específico para llevarle un consejo a Moshe. Y lo he repetido 3 veces. Porque podemos decir, qué bueno, Jethro aconsejó a Moshe. Pero yo enseñé en años pasados, bueno, y se enseña, ¿verdad? No es que yo tengo la exclusividad de esa enseñanza, pero hemos aprendido también de que por la influencia de Jethro, de enseñarle a estructurar cómo se iba a manejar el sistema judicial, porque él no solamente hizo 1, 2, 3, ahora ayúdate. No, él se sentó con Moshe y le explicó todas estas cosas. Y de ahí, dicen los sabios, fue la estructura que se tomó para cómo trabaja la estructura judicial en Israel, en el Israel moderno. ¿Estamos entendiendo? Entonces podemos ver esto como un evento, wow, qué lindo, que un hombre se convirtió en Yahweh y ayudó a Moshe. No, pero mira la ramificación a través de la historia, 3.500 años después. Estamos hablando de un momento que Dios te levanta para hacer una obra que va mucho más allá de tus fuerzas, de tu entendimiento, de tu capacidad y de todo lo que tienes. Pero se va a dar si nos decidimos mover. Porque el sabio escucha el consejo. Dios da sabiduría a los hombres, pero es Él quien la refina.
Aleluya. Aleluya. Vamos a seguir hacia adelante. Déjenme ver dónde es que termina. Aleluya. Bueno. Oh, aquí era. Bendito sea el Eterno. Hago estos comentarios, hermano. Jethro, aún sin conocer mucho del carácter de Dios de Israel, le deja bien claro a Moshe, si haces esto, y si Elohim le parece bien, te lo ordena, podrás resistir y toda esta gente se irá aliviada a casa. Moshe, seguro que consultó a Hashem e hizo caso, tal como fue el consejo sabio del suegro. Obviamente él tenía que poner el consejo de un hombre enfrente de Elohim, enfrente de Yahweh. No iba simplemente, oh, ok, suena tremendo, me gusta. No, tenía que consultar con Dios. Ahora, los eruditos y maestros judíos de los últimos 3000 años, desde la época del primer templo, y los sabios modernos están de acuerdo en afirmar que el método compartido por Jethro fue y es la plataforma estructural sobre la cual descansa todo el esqueleto y sistema jurídico y tribunales. Así funciona en el templo y sigue funcionando hoy en las cortes. Obviamente, ciertas cosas han modificado. En la secuencia presentada por la Biblia y el libro de Jasher, Jethro llega antes que recibieran la Torah, que es la secuencia que estamos estudiando en este momento. Él llega antes, hay unos que discuten que él llegó después que la Torah fue recibida. De acuerdo al libro de Jasher, que es mencionado, porque muchas personas te dicen, pero ese libro no está en la Biblia, pastor. Pero ¿sabes qué? En la Biblia moderna no está. Pero este libro de Jasher formaba parte de un canon antiguo de los libros judíos, porque está mencionado por Josué 10:13, por 2 de Samuel 1:18 y 2 de Timoteo 3:8. Jethro y sus hijos, el suegro de Moshe, se quedaron con los israelitas en el desierto de Sinaí por muchos días. Y Reuel, que es Jethro, y es otra manera como se conoce Jethro, Reuel, conoció al Señor desde entonces en adelante. Luego Moshe despidió a su suegro y éste siguió su camino hacia su propia tierra. Y la historia relata que sus descendientes fueron personas que sirvieron a Dios, pero no todo el pueblo de Jethro le sirvió a Dios. Su familia sí, pero no todo el pueblo al que él dirigía se convirtió en Yahweh. Y termino con esto, hermano. Bendito sea el Eterno. Mire lo que dice en este libro. El Midrash dice, voy a leer de acá y terminamos con esto. Matan Torah, la entrega de la Torah. Por 26 generaciones desde la creación de Adán, Hashem había esperado transmitir a la humanidad la preciosa Torah, la cual había precedido la creación del universo. La Torah fue antes de la creación del universo. Ya, si Dios era antes, pues su Torah, que es su esencia, su forma de pensar, su carácter, estaba con él. Finalmente, él encontró un pueblo dispuesto a aceptarla. El grandioso momento de su revelación fue guardado ansiosamente por el universo íntegro, puesto que con ello se llevaría a cabo el objetivo espiritual de la creación. Aleluya. Con la Torah, es decir, con la palabra de Dios, se hace la creación. Era Shabbat de mañana, el 6 de Sivan del 2448. Ar Sinaí, en el monte Sinaí, estaba estremecido de excitación o de emoción ante el trascendental evento a punto de tener lugar sobre él. Todas las montañas estaban en un estado de agitación junto con él hasta que Hashem les hizo recobrar la calma. Salto unos párrafos acá y dice, ¿por qué había haber sido una segunda aceptación forzada la Torah necesaria? Vamos a volver a leer eso. ¿Por qué debía haber sido una segunda aceptación forzada de la Torah necesaria?
Una de las respuestas es que los hijos de Israel habían solo tomado sobre sí mismos el cumplir la Torah Shebichtab. ¿Ok? Habían tomado la Torah literalmente, la Torah escrita. Su aceptación, no obstante, no había incluido la Torah Shebalpeh, la Torah hablada. Todos los numerosos detalles orales que Hashem comunicaría a Moshe para transmitir a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo este Midrash? Había una Torah desde el principio con Dios. Estaba en su mente. Él nunca la escribió en ningún momento porque no había creado la creación, no había hecho los seres humanos. Pero ahora llega el momento que han estado esperando, encuentra a un pueblo, a un líder, a un pueblo que quiere ser dirigido por Dios, y él lo lleva al monte, ahí les va a entregar la Torah. Pero con la Torah escrita, que es la que nosotros conocemos, los 10 mandamientos y después todos los demás mandamientos, existe una explicación que Dios le está dando a Moshe para poder llevar a cabo, ¿ok?, las cosas acerca de la Torah. Déjenme explicar esto rapidito, en medio segundo, en medio minuto. Hemos leído muchas veces que dice, Moshe, recuerda, tú vas a hacer el tabernáculo que yo te mandé a hacer de acuerdo al plan que yo te enseñé. ¿Dónde? En el monte, dentro de la nube, ¿verdad? Entonces hay una explicación que Dios dio de muchas cosas que no están escritas en la Torah. ¿Me están entendiendo? Hay muchos detalles que Dios debió haber explicado a Moshe de cómo alcanzar, especialmente qué herramientas utilizar para poder alcanzar efectivamente esa misión. Entonces, tenemos la Torah Shebichtab, que es la Torah escrita, la Torah literal, pero también está la Torah Shebalpeh. ¿Okay? Hashem los forzó a aceptar también la Torah Shebalpeh, porque tenía que ser explicada. No se pueden explicar cosas de acuerdo a la voluntad de los hombres. Dios tenía que explicar ciertas cosas que ellos no entendían. Una espesa nube envolvió la montaña, Hashem inclinó los cielos hasta que ellos alcanzaron el monte Sinaí y su Kiseh Hakabot, su trono celestial, y descendió entonces él sobre la montaña. Cuando Dios le dio los mandamientos y después inmediatamente Dios le da las instrucciones de crear el tabernáculo a Moshe, y el pueblo trabaja y termina el tabernáculo, todo el pueblo, esa gloria de encima del monte se transfiere a la planicie donde está el tabernáculo. Y Dios ahora habita dentro de ese tabernáculo. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar con Yeshua. Yeshua habita en nosotros a través de la confesión de fe, a través del juramento que hacemos en el nombre, ¿verdad?, de seguir al nombre de Yahweh. Por ahí está en nosotros que la sabiduría, el consejo que escuchamos en la Torah, en sus mandamientos, lo cultivemos, lo embellezcamos, lo apliquemos y encontremos cuánta sabiduría hay en ello. Y es de esa manera como sensatamente alcanzaremos lo que Dios quiere, que es su Torah, que nosotros seamos como su Hijo unigénito, el que ya habita en nosotros, una Torah caminante en medio de un mundo que necesita la luz de su instrucción. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Si lo recibes, un aplauso, digamos amén. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por la inspiración del Ruach HaKodesh. Y Señor, una aplicación bien básica y sensata, sensible, a lo que la sabiduría debe de ser. Te pedimos que en esta generación hayan muchos Yitro, muchos de aquellos que escuchen tu consejo, escuchen el testimonio, escuchen tu palabra y decidan aceptar, creer y caminar con ellos. Dios mío, tus mandamientos son no solamente los que embellecen nuestra vida, son los que nos purifican y nos llevan a una diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Ayúdanos a caminar en la santidad de Yeshua todos los días de nuestra vida, y te pedimos que tú alcances a aquellas personas que están en este momento
dudosos, que están ni fríos ni calientes, pero que se sienten tibios porque la situación en el mundo los ha llevado a ese momento. Te pedimos en el nombre de Yeshua que venga un fuerte viento del Ruach HaKodesh para que ellos vuelvan a caer en tu tiempo. Que así sea, Señor, trayendo sanidad, bendición, que haya sabiduría, que haya entendimiento, que haya familias restauradas, corazones reformados en tu presencia. En el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, lo pedimos. Y el pueblo dice, un aplauso para el Eterno. Amén, amén.